Bueno, muchas gracias al Departamento de Desarrollo Profesoral, a todo el equipo y especialmente a todos los profesores y profesoras de la Universidad de Santander que nos acompañan en la tarde de hoy en nuestro bootcamp para profesores, ¿cierto? Del siglo XXI. Les doy la bienvenida y me siento muy satisfecho de estar acompañándolos en este espacio de tiempo en el que como objetivo queremos potenciar las habilidades que ustedes manejan, las fortalezas y esas capacidades que han desarrollado durante muchos años en el marco de la innovación en procesos a nivel de educación y sobre todo en el tema lúdico y didáctico que se puede alcanzar. Entonces, quiero darles las gracias, dar el inicio a este importante bootcamp, que es para todos, debe ser un reto, y es como nosotros empezamos a formar a nuestros estudiantes desde la óptica de la innovación, de la creatividad y de un concepto completamente marcado por lo que son las nuevas tendencias, esas tendencias que marcan a nuestros futuros graduados y que en este momento pues están al servicio de cada uno de nosotros, que son transversales a todo el desarrollo que nosotros hacemos a nivel profesoral. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que ustedes me cuenten si ya la pueden observar y si me escuchan muy bien. Muchas gracias. Ya estoy compartiendo. Sí, profe, perfecto. Se ve la pantalla. Bueno, bueno, muchas gracias. Muy amables. Creo que ahí ya está al 100%. Bueno. En una Sí, tarde señor. como hoy, es muy importante mencionar el título de nuestra charla, Bootcamp Empresarial para Educadores del siglo XXI. Me complace estar desarrollando una iniciativa que se enmarca en los temas de innovación a nivel de educación y que plantea una serie de estrategias que hemos venido escalando desde nuestra Universidad de Santander desde diferentes programas y especialmente desde la Vicerrectoría de Extensión, en la cual me desempeño actualmente también como el coordinador de desarrollo tecnológico, transferencia y emprendimiento. Sin más preámbulos, contarles que para nuestra jornada de hoy vamos a desarrollar una agenda muy nutrida pero muy específica y muy puntual en cuanto a unos elementos claves como son nuestra primera parte, vamos a conectar con una información que les traigo que es muy importante para que la conozcan. Después vamos a revisar en qué consiste esa estrategia bootcamp, por qué bootcamp, ¿cierto? Empresarial, por qué bootcamp para profesores, en qué consisten esos elementos estratégicos que se enmarcan siempre a nivel de reto en el marco de los bootcamp y finalmente los resultados y nuestra realimentación en cuanto a preguntas y respuestas por parte de ustedes. Me encanta ver esta slide donde tenemos nuestro cerebro y unos eh, íconos valiosos en cuanto a lo que nosotros todos los días enfrentamos, como son la innovación, la creatividad, el desarrollo tecnológico, la docencia, la extensión, esas funciones que son sustantivas en la educación, pero que hoy, digamos que se complementan con una serie de aspectos claves. Vamos entonces a dar paso a ese elemento que quiero compartirles. Y quiero que conectemos, mis queridos profesores, y aquí ya los necesito a todos participando activamente, contándoles algo que de pronto ustedes no sabían, y es que en un ejercicio de caracterización que hemos realizado con algunas decanaturas y con algunas universidades en el país, desde el marco no solo de la innovación y el emprendimiento, sino también de los temas de educación,
encontramos esta premisa que les voy a dejar. ¿Sabían ustedes, sabían ustedes que gran parte de los graduados y hoy profesionales, inclusive emprendedores del país, cuando los abordamos para hacerles preguntas relacionadas con los temas de universidad y los temas de su formación como profesionales en diferentes programas académicos, nos respondieron esto que ustedes van a observar? Y aquí los quiero a ustedes participando. Imagínense que cuando les preguntamos a ellos, estamos en nuestra actividad de conexión, que qué pasaba con esos conocimientos que les habían impartido en la universidad, que si esos conocimientos a hoy ellos consideraban que habían sido claves o que debían haber aprendido, nos dicen lo siguiente: nunca entendí para qué se usa la derivada. Nunca entendí para qué se usa la derivada. Imagínense ustedes, para aquellos que estudian ingeniería y que ven el cálculo diferencial, el cálculo integral. Y así como esa pregunta, también hay más elementos en los que nos mencionaban temas específicos que nunca entendieron y nunca pues, las han aplicado según lo que ellos manifiestan. ¿Y cómo era la clase en esa época y cómo era el curso? La verdad, eran solo conceptos. Tercero, pues la verdad el interés era probar y no perder el curso. Cuarto, algún día se tendrá que aplicar, porque hasta ahora en lo que yo he hecho en la vida no me ha tocado aplicar. Quinto, solo cuando inicié a trabajar entendí para qué se usaba ese concepto, para qué era ese término que nos dieron y supuestamente en el que nos potenciaron. Aún faltan, solo les traje 10. ¿Sabían ustedes que los graduados y muchos egresados y profesionales mencionan, pasé, ese curso lo pasé, por ende no me pregunte, pero pasé? Séptimo, hoy por hoy, búsquelo en Google, ahí está todo. Octavo, se me olvidó, pero estoy seguro que sí lo vi. Noveno, miren esto, el man que la dictaba era muy aburrido y por tanto mi desinterés fue total. Y décimo, el curso fue muy bueno. Siempre se hacían cosas diferentes. Muy innovador el profesor. Quise traer un número par de diferentes premisas y manifestaciones que tienen estos profesionales. Y quiero contarles que la tendencia más o menos era que por cada 10 siempre había alguien que reconocía que se habían hecho bien las cosas, que el curso había sido bueno, que el profesor había sido innovador, que tenía una muy buena retentiva debido a que el curso había sido experiencial y en general a que el profesor era creativo y organizaba muy bien los temas y la clase. Yo quiero abrir en este momento, en esta etapa de conexión, que es muy importante porque estamos conectando. Todavía no hemos entrado a nuestro bootcamp. Estamos conectando con ustedes, profesoras y profesores de nuestra Universidad de Santander. ¿Qué opinan ustedes sobre esas 10 premisas? Y si vamos a traer 20 o 30 premisas, vamos a encontrar que ya hay 4 o 5, eh, digamos, textos que si yo los hubiese copiado, nos dirían muy claramente que les gustó la clase, que sí la recuerdan, que no es tan fácil recordar todos los conceptos, pero que en ellos quedó y fue muy marcado la forma en que el profesor orientaba el curso. Otros nos mencionaron, el salirnos del salón de clases fue genial. El ir a la empresa fue fantástico. Eso fue en una cancha de fútbol donde el profe la utilizó y nos hizo una terapia, una jornada de reflexión frente a esa temática. Y hay otros
digamos, otras manifestaciones donde nos dicen, es que ahí hicimos la silla de montar, el hiperboloide, el paraboloide hiperbólico de cálculo 3 de cálculo 4. Sí, recuerdo que en ecuaciones diferenciales el profesor nos llevó y nos mostró cómo se comportaba la máquina y ahí nos mostraba cómo el principio de Arquímedes funcionaba. Abro el espacio, siendo las 4:21 de la tarde, para que ustedes me cuenten qué opinan, cuál es esa manifestación que ustedes tienen frente a estos términos, premisas, conceptos que ellos manejan y sobre todo frente a lo que es esa manifestación especial de ellos, de que por cada 30, 40, 5 o 6 manifiestan aspectos positivos y los demás manifiestan no me acuerdo, fue aburrido, se me olvidó, si lo vi, ni idea si ese curso estaba en mi pensum. No, yo ya dejé de aplicar todo lo que hice en la universidad a nivel de estudio. Yo ya no aplico nada de eso porque yo ahora soy emprendedor. Imagínense ustedes todo esto. Bueno, mis profes, queda abierto el espacio. Mis profes, queda abierto el espacio. Tenemos en este momento 19 participantes. Está el profesor Byron Agualimpia, está la profesora Esperanza Centeno, está Eugenie, está Fabiola, está Ader Uriel Acosta, está Henry, ¿cierto? Yomaira. Tenemos también invitados a una empresa, Giret SAS, está Liri Higuera, la doctora Lisette Guisa, doctora Lisette. Usted ha sido mi maestra, gracias en parte a muchos de sus ejemplos y esos ejercicios que hemos trabajado. Hoy estamos aquí, gracias nuevamente al Departamento de Desarrollo Profesoral, Lucenit, Lidiguera, María Andreina Serrano, Silvia Margarita Martínez Franco, William Eduardo Ramírez Torres. Entonces, queda abierto el espacio para que ustedes me cuenten en esta actividad de conexión. ¿Qué opinan ustedes? Es preocupante, pero también es, digamos que muy positivo el saber que siempre hay un porcentaje que está trabajando a favor de que se hacen bien las cosas. Gracias. Bien, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Bien, mi nombre es William Ramírez, soy profesor del programa de psicología. Un saludo para toda la audiencia. Eh, bueno, profe, escuchándolo y leyendo lo que usted está publicando, sí, hay razón. Es inevitable que en una era de la tecnología donde uno perfectamente está explicando en clase y el estudiante está en su celular googleando si lo que uno está explicando realmente corresponde a las materias. Es importante para nosotros los profesores exigirnos en estrategias. ¿Cómo hacer más que impartir un conocimiento? Pienso yo que se tiene acceso a él con bases de datos especializadas, links, etcétera. De qué manera podemos potenciar la capacidad que tenga el estudiante de interpretar lo que lee, lo que estudia, cómo se lo puede apropiar, cómo lo puede de pronto, dado la materia o dependiendo del contenido que se esté trabajando, cómo lo pudiera aplicar, ¿sí? Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo incorporarlo, cómo hacerlo vida en su propia vida académica, que sienta que ese conocimiento le aporta, le construye y también le genera posibilidades de cambio para él mismo inicialmente, ¿sí? Y también es cierto que en una autocrítica a veces también uno siente de pronto que faltó preparar más, faltó leer más, sí, realizar estrategias. También hay que ser como, en mi caso, pues autocrítico en ese sentido para poder decir, bueno, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Qué es lo último que hay en tecnología o en técnicas o en avance en la temática que estoy trabajando? ¿De qué manera un estudiante o de todo ese contenido de un PDF de 50, 60, X páginas, realmente qué es lo más importante? ¿Sí? ¿Con qué se puede trabajar y cómo se puede
digamos, desarrollar un aprendizaje más significativo, que tenga valor, que guste, que enamore, no sé si la palabra quepa acá, al estudiante con su carrera, con lo que está haciendo, y a la vez a uno como profesor también le renueve como su pasión primera, ¿no? Porque a veces de pronto uno puede caer como en lo monótono, en lo repetitivo, ¿sí? También hay que ser como autocríticos, pero creo que es como un reto, ¿no? Y particularmente yo lo siento es porque lo he visto en clase, está uno explicando, el estudiante está googleándote, te está leyendo, te está buscando, ¿sí? Y entonces es como, hey, venga, no mire el celular, vamos a trabajar acá, tenemos una estrategia en la que usted puede aportar, construir y usamos las tecnologías en términos de lo más positivo, no para replicar, sino para de pronto cómo podemos generar más aprendizaje, más inquietud sobre el cómo puedo avanzar y profundizar más. No sé, es como lo que yo pensaría, pero sí es un reto, profe, definitivamente. Lo tenemos todos nosotros. Ya pues en cada programa, cada materia, ya uno como profesor pues buscará y se formará y revisará, ¿no? Es una tarea constante nuestra, ¿no? De actualizarnos. Y frente a todas esas nuevas tecnologías de inteligencias artificiales que ya existen, cómo competir contra eso o cómo usar esas estrategias mejor aún para beneficio de un aprendizaje participativo y colaborativo, porque pues no se trataría de decir qué tanto replicas, sino si primero antes de memorizar el concepto se entiende, se interpreta, se asimila para una posterior aplicación a futuro. No sé. Mi querido profesor William, muchas gracias por su participación. Pues usted ha manifestado muchos temas que son claves a nivel del aprendizaje, ese aprendizaje participativo, colaborativo, significativo, que si nos vamos al contexto ya de todo el tema didáctico y de pedagogía, tiene una connotación muy importante para determinar finalmente si esos resultados de aprendizaje se obtienen o no hoy en la era de los resultados de aprendizaje, en la era de la medición de impacto. Muy bien, ¿alguien más, algún compañero, alguna compañera que quiera darnos su apreciación? Es fantástico. Recuerden que, como usted lo menciona, profesor, este es un reto, es el reto que tenemos nosotros los profesores al interior de las universidades y es el reto que tenemos más que al interior de las universidades, es el reto con la nueva generación. Por eso somos profesores, educadores del siglo XXI, del siglo del Power BI, de la IA, de la inteligencia artificial, ¿cierto? De la cocreación, de la ideación y de una cantidad de términos que cuando uno los lee, uno dice, yo hago todo eso en mi clase, yo no sabía que eso se llamaba así. Es una jerga que hoy existe debido y gracias a todos los temas de creatividad en general. ¿Alguien más? ¿Otro profesor, otra profesora que nos quiera apoyar? Fantástico que ustedes nos puedan apoyar, porque son ustedes quienes conocen todo el tema experiencial, quienes viven a diario, en el día a día, esa situación y esa relación con los estudiantes, con aquellos que van adelantados, ¿cierto? Como en nuestra época histórica, el adelantado del Mar del Sur, Vasco Núñez de Balboa, y también con aquellos que en su momento estaban perdidos y no sabían que habían llegado a la América, ¿cierto? Y finalmente, sabemos que nuestro gran prócer Cristóbal Colón, ¿cierto? Llega equivocado, pero miren lo que sucedió finalmente. Eso es lo que no queremos que pase con aquellos que no son los adelantados del Mar del Sur. Queremos llevarlos de la mano, ¿cierto? Con estrategias didácticas, lúdicas, con un proceso adecuado y ojalá con una ruta experiencial que articule las tres funciones sustantivas como pueden ser la educación desde el punto de vista claro de lo que es la docencia, lo que es la investigación y lo que es la extensión, articulación, integración, sincronización y sobre todo la motivación. No sé si nos quiere acompañar algún profesor, alguien más que quiera aportarle a nuestro bootcamp, la doctora Buenas Lisset, tardes. doctora Luz. Ay, por aquí está. Sí, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Profesor Mi Byron, nombre es Byron Agualimpia. Soy docente de microbiología industrial. Hola, qué ¿cómo bueno. vas? Bien. Muy bien, qué rico tenerte por Muy, muy aquí. buenas, bien, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Bien, Sí, señor, sin te problema. escuchamos. Bueno, para complementar los aportes del profesor William, tendríamos que decir que, por supuesto, es un reto poder hacer esa motivación y generar realmente procesos de formación significativos. Sin embargo, en esta nueva era donde no solo la teoría pedagógica, sino también las praxis curriculares han avanzado, pues digamos, tenemos muchas herramientas. Ya hablamos de procesos mentales, hablamos de formación a través de los ejes problemáticos y afortunadamente pues también la universidad, digamos, ha estado de la mano con el profesor generando todo este tipo de espacios que realmente nos dan como elementos para hacer ese proceso de formación mucho más significativos en los estudiantes, ¿cierto? Entonces, digamos que si bien es un reto, pues nunca antes en ninguna otra era habíamos tenido tantos elementos conceptuales, metodológicos, técnicos, pues para hacer ese tipo de motivación. Entonces ahí ya depende de nosotros escudriñar, investigar, ¿cierto? Hacer ensayos. Y tú decías otro que también es importante, el diálogo de saberes. Es decir, aquello que le funciona a otros docentes, pues ¿por qué no asumirlo, incorporarlo en nuestras praxis? ¿Sí? Eso era lo que yo tendría que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Byron. Qué chévere que esté por aquí acompañándonos. Tú lo has dicho, pilotos, pilotos que me permitan validar experiencias, el par, el trabajo significativo del par que me sirve y me permite apropiar esa experiencia. Y sobre todo hay algo maravilloso y es poder trabajar en conjunto, poder articular un curso del profesor Byron Agualimpia con un curso del ingeniero X, de la profesora Y, del doctor Z, ¿cierto? Del profesor de mercadeo M, del médico, de la enfermera jefe que está orientando determinado curso. Eso sería el ideal, pero más allá del ideal, es lograr esa articulación de saberes, ¿cierto? Ese es el aprendizaje de tipo ya participativo en el que la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, ¿cierto? En los saberes, pues marca un desarrollo propio de las diferentes inteligencias que convergen ya en el cerebro humano y obviamente en ese entorno que lo rodea. El profesor Byron nombró algo que a mí me encanta y son los núcleos problemáticos, ¿cierto? Esos núcleos problemáticos que son los que nos permiten a nosotros hacer un poco de énfasis en lo que es el entorno, no solamente el microentorno o el entorno interno de ese estudiante, de ese profesor, sino el entorno externo, el macroentorno, aquello que lo rodea, esos elementos que están ahí puestos y que influyen muchísimo desde la infraestructura, desde los mismos recursos que el profesor tenga, desde el método experiencial que el curso busque desarrollar. Eh, yo les puedo contar dentro de la experiencia que muchos profesores a veces cuando se trabaja todo el tema de la lúdica y la didáctica para poder generar estrategias consideran que es demasiado aburrido, que no hay tiempo, que no alcanza el tiempo para preparar las clases, que es muy complicado por otras actividades. Y yo quiero contarles que cuando uno está desarrollando el tema de estrategias, hay algo fundamental, y es que, profe Byron, usted más que nadie lo sabe porque yo sé que usted trabaja mucho esos temas a nivel experiencial. Usted sabe que más que nadie que cuando uno desarrolla un piloto,
cuando uno desarrolla un piloto, ese piloto ya le sirve para replicarlo N veces. Y durante las N veces que usted lo replica, se va encontrando, espérenme porque tenemos creo que un ruido por allí. Bueno, ya reactivamos audio, creo que ya estamos otra vez en silencio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando nosotros desarrollamos pilotos, ese ejercicio de que el tiempo no alcanza y que es demasiado complicado desarrollar una estrategia, que me voy a demorar más, me voy a desgastar más, se convierte en una ventaja. Y es una ventaja para nosotros como profesores porque nos permite ya tener un estándar en esa lúdica y en esa didáctica y podemos empezar a aplicarla en diferentes campos. Ese es uno de los grandes elementos estratégicos de todo este tema que hoy quiero yo traerles como el bootcamp. El bootcamp, ojo, el bootcamp debe convertirse en ese piloto de trabajo que nosotros desarrollamos. Es una técnica que nace con los procesos de innovación. Es una técnica que nace muy de la mano con temas de hackathon y otros temas de innovación para fundamentarse en lo que es la preparación de emprendedores. Pero poco a poco, institutos como el Fraunhofer en Alemania, el IXL Center en Estados Unidos, la Escuela de Negocios Internacionales de Harvard, empiezan a combinar metodologías de análisis de caso, de análisis basados en problemas, ¿cierto? ABPs, basado en problemas, mezclan hasta buenas prácticas y experiencias exitosas, café mentores, ejercicios de mentoring, ejercicios de eh, todo lo que tiene que ver con fortalecimiento. Entonces, eso implica que empiezan a darse las tecnologías emergentes, pero también se empiezan a presentar un conjunto de estrategias innovadoras que son propias de los temas y de esos elementos estratégicos que ustedes han hoy plasmado como retos, los retos. ¿Y cuáles son esos retos que se plantea un profesor en su experiencia de clase? Ya no es orientar solamente el conocimiento, ya no es colocar al servicio de un estudiante, de un graduado, de un empresario, una cantidad de documentos, una cantidad de técnicas o una cantidad de conceptos. Y ustedes que están en la educación, que trabajan a nivel de educación, en instituciones de educación superior, saben que todo el tema de las normas, los decretos, ¿cierto? Y los modelos educativos cada vez nos exigen que esos pilotos de prueba que tenemos en las aulas de clase tengan un resultado y ese resultado impacte. Decreto 1330, con la claridad de lo que son los resultados de aprendizaje y con otros conjuntos, porque no es un solo conjunto, sino son muchos conjuntos que se dan allí, ¿cierto? El análisis de los modelos pedagógicos de cada una de las instituciones, los núcleos problemáticos, las preguntas que están orientadas a alimentar esos núcleos problemáticos, ¿ya? Y aparece entonces como una eh, técnica y como una estrategia fundamental el tema de los bootcamp empresariales. Y quiero hacer antesala al concepto del bootcamp empresarial para decirles cómo estamos en un contexto en el que cada vez son más fuertes los desafíos. Y aquí a través de la red CLAE, quiero mostrarles todo
contexto de desafíos que se están presentando y con el cual he venido alimentando una serie de trabajos que se han presentado en diferentes eventos nacionales, internacionales y pues obviamente también en el contexto de nuestra Universidad de Santander. Quiero tocar un elemento inicial como es la intersección de la educación con otros derechos para procesos educativos con calidad. Cómo la educación está permeando todos los derechos para procesos educativos siempre desde el marco de la mejora continua. Cómo la falta de financiamiento y crecimiento de la privatización educativa cada vez golpea mucho más a finalmente ese gran usuario que son nuestros estudiantes, pero por ende golpea el contexto social y económico de una nación, golpea la productividad, golpea la competitividad de una región y por ende, ¿cierto? Todos los indicadores a nivel socioeconómico que se pueden presentar, niveles de pobreza y por ende objetivos de desarrollo sostenibles y vamos a hablar de la sostenibilidad y la sustentabilidad de los países, de las naciones, desigualdades en la educación. Los invito a que visiten ese link. Ahí les dejo la referencia bibliográfica en cuanto a la red clave. Cómo nos muestra esos desafíos a los que nos estamos enfrentando desde cuando ingresamos al aula, al salón de clase y saludamos a nuestros estudiantes y les decimos, ¿qué vimos en la clase pasada? Hoy vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada. Vamos a iniciar tema. Hoy vamos a terminar tema. Hoy vamos a hacer nuestra evaluación. Y ahí es donde empieza y radica toda esta esencia, mis queridos profesores y profesoras e invitados. Debe siempre existir una apuesta, una propuesta de valor de nosotros como profesores. Cada vez que yo inicio mi clase, les recuerdo cuál es la propuesta de valor de ese curso. Les recuerdo cuáles son esos objetivos con los cuales estamos trabajando y para qué resultados nos estamos formando. Pero debe existir una propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor de la profesora Lisette? ¿Cuál es mi propuesta de valor como Luis Reina en el curso que imparto en Ingeniería Industrial que se llama Gestión de Cadenas de Suministro? ¿Cuál es la propuesta de valor del profesor Byron Agualimpia en cada curso? Esa propuesta de valor se alimenta de unos claros objetivos, tanto generales, específicos, resultados de aprendizaje, competencias. Y si ustedes lo revisan, pues nos vamos al sílabus y cualquiera puede decir, léanse el sílabus que ahí está y lo coloqué en Moodle. Miren qué es lo que estamos viendo y en dónde vamos. Vamos en la semana 7 y estamos cursando este tema. Entonces, ahí empieza, mis queridos profesores, el tema de los desafíos que tenemos. Esa clase experiencial, ese curso experiencial se vive desde el momento mismo en que yo llego a mi salón de clases y empiezo a tener en cuenta cómo la inserción de la educación con otros derechos afecta, cómo la falta de financiamiento privatiza cada vez más la educación, cómo hay desigualdades en educación, educación en el contexto de la pandemia y los derechos digitales. ¡Oh! Y yo no quiero meterme en el ejercicio de la pandemia, pero sí quiero dejarles algo muy importante y es que allí en la pandemia creo que el COVID, y considero que el COVID no afectó a la educación. Lo que afectó a la educación es el modelo tradicional en el que veníamos trabajando. El COVID no quebró a las empresas. El COVID lo que reveló a las empresas es ese estado precario y la época cuaternaria en la que vivían. Les mostró que estaban débiles en temas de derechos digitales, en transformación digital, y muchos aspectos salieron a flote, no porque el COVID generara eso, sino el COVID simplemente fue un actor que fue transversal a todo esto y pues obviamente en el efecto que generó no solo a nivel de la pandemia como tal, eh, pues evidenció todas las debilidades que el mundo tenía y que también mostró como muchos empresarios, como muchas universidades, como muchos profesores iban adelante, pero también como otros de pronto estábamos muy atrás. En este contexto y en estos desafíos
aparece más allá de la educación, la violencia de género, el trabajo infantil, la represión contra las comunidades educativas en general. Miren los desafíos que hoy el mundo nos ofrece y con los cuales nosotros tenemos que convivir a diario. Y sobre todo en el marco de la educación desde la mirada de personas jóvenes y adultas. Ese es un ejercicio de contexto con el cual trabajamos parte de las estrategias que les traigo yo en este bootcamp. Este bootcamp es para ustedes, para que lo apropien, para que cada vez que lleguen a su salón de clase, a su aula de clase, recuerden a qué nos estamos enfrentando, quiénes son nuestros estudiantes, cuál es nuestra propuesta de valor. A diario escuchamos y exigimos que las empresas que nos venden productos de consumo masivo y que nos ofertan servicios nos digan cuál es su propuesta de valor, qué me ofrece, cuál es la promesa, cuál es el diferencial, cuál es ese elemento diferenciador. La pregunta que debemos hacernos hoy en el marco de este bootcamp es a diario, ¿cuál es mi promesa? ¿Cuál es mi apuesta significativa? ¿Cuál es mi propuesta de valor en cada uno de los cursos que estoy orientando? No dictando, porque si está dictando es un dictador, ¿cierto? Y ustedes saben qué implica todo ese contexto de dictar. No, es que estoy impartiendo. Y alguien lo dijo ahorita, ¿cierto? Profesor William creo que lo manifestó. ¿Cuál es ese método de seducción que yo tengo para que mi estudiante se enamore del tema, del contexto, de la jerga, del vocabulario, del software, de la herramienta, del simulador, no del PDF, sino de lo que representa ese artículo en revista indexada, de lo que representa trabajar con la norma APA o con la norma IEEE o con la norma que yo debo desarrollar el trabajo, la 1486 del ICONTEC? Bueno, en general, cuando tenemos en cuenta ese contexto y esos desafíos que nos brinda el entorno, no solo el entorno, acuérdense que es el micro y el macro, todo aquello que me rodea y que permea y me permea como individuo, como sujeto principal de todo este ejercicio. Aparece entonces la estrategia de bootcamp empresarial, una estrategia de reto, una estrategia de innovación que me dice que tengo que tener claro que a nivel empresarial es un método de las empresas que atraen talento. ¡Wow! Ese bootcamp me tiene que dejar construir y fortalecer competencias, fortalecer habilidades. Debe ser el canal para la lectoescritura, debe ser el canal para la investigación, debe ser el canal para generar la pregunta problematizadora en el ejercicio de un núcleo problemático que identifica esas fortalezas, debilidades, amenazas, que puede estar en un instrumento como una matriz FODA o que puede estar en cualquier otro instrumento que tenga objetivos SMART o que tenga estrategia o que tenga ventaja competitiva en términos generales. La sociedad cada vez nos reclama que debemos graduar talentos, que esos talentos deben estar muy fundamentados en las habilidades blandas, en el liderazgo, en lo que ustedes ya conocen, la comunicación asertiva, la comunicación efectiva, la programación neurolingüística y otra cantidad de elementos que nosotros como profesores tenemos que empezar a fortalecer para que ese chico llegue a una clase llena de vivencias, de experiencias. La utilización del celular con los Kahoot, con las diferentes herramientas que hay hoy para jugar en clase, aprender inglés, conocer la jerga, hacer ejercicios de ideación, de co-creación, de formulación, de participación, ¿cierto?
el aprender haciendo. Los bootcamps son una nueva estrategia para aprender aceleradamente. Entre los principales antecedentes que tienen los bootcamp como estrategia es que nacen específicamente en áreas de innovación y los primeros que se le miden a hacer este ejercicio son los ingenieros desarrolladores de software, de sistemas, quienes empiezan a trabajar bootcamps a través de 1 mes, 2 meses, 3 meses, programas acelerados, aceleración para el fortalecimiento de conocimiento en emprendedores en temas de desarrollo. Inmediatamente el mundo empresarial empieza a permear y dicen, oiga, los bootcamps son estrategias de retos, como las hackathons, donde nosotros podemos plantear un reto y el estudiante lo desarrolla y se alimenta del contexto, de ese contexto que lo rodea, pero también de ese ser que tiene como estudiante, como graduado, como alumno en el marco de su profesión o en el marco de ese programa académico que está cursando. Sinergia, pensamiento sistémico, proactividad, resiliencia y muchos de los conceptos que hoy se han acuñado para mostrar el empuje que debe tener un empresario, un emprendedor, un médico, una enfermera jefe, un ingeniero, un administrador, un contador, radican precisamente en el fortalecimiento de esas habilidades que inician siempre en el ser y que terminan con el tema de las competencias duras. Cómo desarrollar el método, el algoritmo, aplicar la herramienta, el solver, el Excel, el simulador, la herramienta informática. Todo eso está inmerso dentro del ejercicio que un bootcamp busca resolver. Muy bien. Entonces, en ese aprender haciendo, empezamos a tener que comprometernos con que debemos cambiar ese escenario académico, ese salón se tiene que convertir, esa aula se tiene que convertir, esa aula se tiene que convertir precisamente en el escenario experiencial en el cual me desenvuelvo como el coach, como el entrenador, como el partner, como el partnership, como el socio, no el dictador, ese socio que quiere también aprender de ese graduado, de ese estudiante, de ese público que tiene allí. No solamente nos enfrentamos muchas veces a estudiantes, a graduados, sino también nos enfrentamos a empresarios, a artesanos, a emprendedores, a comunidad académica en general, a docentes, a profesores. Y todos sabemos que hay muchos escenarios donde los públicos no son iguales, donde los públicos se caracterizan y tienen cierta variabilidad y heterogeneidad en cuanto al saber, al aprendizaje, a la expresión, a la participación, a la socialización, a la divulgación y a diferentes elementos estratégicos del ser y precisamente de ese perfil de ese ser. De ese ser que ustedes saben quién es, el docente, el profesor, el académico, el estudiante. En ese orden, entonces, vamos a encontrar otro nivel de contexto a nivel de estructura. Y yo extraje 4 sobre algunos trabajos que hemos hecho en bootcamp empresariales de innovación, de emprendimiento, de educación, y en el que hemos presentado en eventos a nivel nacional y a nivel internacional. Todas estas estrategias que yo les presento el día de hoy ya están validadas en contextos de encuentros de educación en ingeniería y en otras ciencias. Aquí tengo, por ejemplo, una estructura donde toma 4 aspectos claves como son la innovación escolar. Ahí pueden ver ustedes a Mateo y Blachopoulos, 2013, a Díaz Barriga, 2012, con cambios en cuanto a los modelos pedagógicos, las tecnologías emergentes, las tecnologías divergentes.
las inteligencias múltiples. También tenemos otro contexto como es el de las unidades estratégicas. Miren, aparece la innovación y la calidad en la educación, la revisión, los mapeos curriculares, ADEL 2001. Y finalmente tenemos tres aspectos fundamentales como son la herramienta de gestión estratégica, docencia, investigación y extensión. Lo que les había mencionado ahora, la integración y sincronización de esas tres funciones sustantivas en el marco de la actualización curricular como lo establece, por ejemplo, el decreto 1330. Yo lo traigo ahí porque ustedes son profesores y sé que les gusta mucho hacer este ejercicio de revisión bibliográfica, de vigilancia tecnológica en general. Y termino con el fortalecimiento de procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel de modelos estratégicos de innovación educativa. Quiero darle las gracias a el Departamento de Desarrollo Profesoral, a todo su equipo, que cada vez se preocupa porque estos espacios fortalezcan cada vez no solo el contexto didáctico, lúdico y pedagógico del profesor, sino también el contexto de ese entorno, de ese microentorno que es el del profesor en su esencia, en su ser, y lo mejor que puede él, digamos, transmitir y reflejar como exponente central en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese factor importante que es el profesor, sabiendo que tenemos también un factor clave y estratégico como es el alumno. Por eso mismo, entonces quiero eh, mostrarles cómo establecimos una serie de objetivos en este bootcamp que espero en algún momento los puedan socializar con sus colegas, con sus pares y observen cómo todo el trabajo que hemos hecho está aplicado hacia fortalecer en los estudiantes. Aquí voy a colocar programas en los que lo hemos hecho con el respeto de otros programas aquí y en otras universidades donde también lo hemos trabajado. Fortalecer, por ejemplo, en los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santander el desempeño a nivel de resultados de aprendizaje mediante la puesta en marcha de un modelo estratégico de innovación que se llama Contémosle, tomando como piloto un curso. Por eso les decía, profes, profesores con todo el respeto, profes porque son mis profes queridos, tomando como piloto un curso X de producción limpia de un sílabus de un programa académico como es Ingeniería Industrial y alimentándolo en el marco de un piloto con un conjunto de objetivos como es, por ejemplo, el primero, identificar las variables de análisis que permiten la integración de conocimientos entre funciones sustantivas de la Universidad de Santander a partir de la aplicación de herramientas gerenciales específicas para el curso de producción limpia. Entonces miren cómo en este curso el primer objetivo específico, ¿cierto? Que tiene que ver con identificar variables, permite aplicar herramientas gerenciales específicas que nosotros hemos detallado y que hemos encontrado con los demás profesores del programa. Entonces miren que estamos haciendo un ejercicio de articulación, de sincronización, de integración de conocimientos, pero sobre todo de valoración del conocimiento del otro, de ese par que es mi socio, mi partnership, ese profesor de ingeniería industrial que está allí, pero que a través de proyectos integradores o a través de otras estrategias también participa de la construcción del conocimiento de nosotros y de los alumnos que nos acompañan. En ese orden de ideas, implementamos el modelo estratégico de innovación Contémosle. Ahorita les voy a contar qué significa Contémosle. Y ustedes me van a preguntar, profe, ¿y eso dónde salió? ¿De dónde lo copió? No, es un ejercicio de pilotear y cada una de las letras de Contémosle como estrategia se convierte en un modelo estratégico a aplicar inicialmente en ese piloto, en el curso de producción limpia, a partir del diseño de actividades inmersas en el proceso de evaluación por competencias definido desde el plan de estudios.
Imagínense, también le incluimos poquito de análisis de medición por competencias en su momento. Y finalmente construimos una estructura sistémica de operación para la integración de los procesos de enseñanza-aprendizaje específicos para ese curso de producción limpia. ¿Cómo lo hicimos? Sincronizando estrategias con instrumentos innovadores que permiten alcanzar mejor calidad, ventaja competitiva, reconocimiento por parte de los grupos de interés. Hicimos jornadas experienciales fuera del aula de clase. Este curso, como es producción limpia, pues obviamente tiene mucho que ver con la sostenibilidad y la sustentabilidad de los procesos ambientales. Y obviamente allí pues converge el tema de objetivos de desarrollo sostenible. Y miren lo que sucedió. Ya nos lanzamos a trabajar una metodología en la cual nos fundamentamos con Blanco y Mesina en su estado del arte en América Latina, publicado por la UNESCO y el convenio Andrés Bello en el 2001, donde se trabaja con la red de innovaciones educativas para América Latina y el Caribe, ¿cierto? Y allí nos da un conjunto de 10 dimensiones que apropiamos y desarrollamos en ese piloto. Entonces, mis queridos profesores y profesoras, ya en este momento, en ese ejercicio del piloto, empieza todo el tema de la investigación y del soporte metodológico para nosotros darle fuerza a esa estrategia. Primero, trabajar sobre la innovación, la novedad de ese modelo estratégico. Segundo, cuál es la intencionalidad, lo que buscamos dentro de lo que ustedes vieron como el objetivo general y los específicos. Después, pasar a todo el tema de interiorización, apropiación, esa apropiación social. Cuarto, el elemento creativo. Contémosle con una palabra, ¿cierto? Vamos fortaleciendo una serie de elementos. Quinto, la sistematización. ¿Cómo estamos, además del piloto, organizando todo el sistema con el cual ese modelo va a imperar en el curso y lo vamos a hacer replicable? ¿Qué profundidad puede tener ese modelo? O sea, ¿cuál es la profundidad con la que nosotros vamos a manejar el contexto, la contextualización, la profundización y en términos generales el soporte de todo ese ejercicio ejemplar que estamos desarrollando? Validamos la pertinencia del curso, validamos la pertinencia hacia el programa, validamos la pertinencia hacia los objetivos de desarrollo sostenible, validamos la pertinencia hacia el contexto empresarial, validamos la pertinencia hacia el modelo educativo, pedagógico de la universidad y finalmente trabajamos articulando el tema de los resultados de aprendizaje, es decir, el enfoque hacia los resultados y a la medición de impacto. Y por último, pues tenemos la permanencia. ¿Con cuánto tiempo vamos a trabajar? ¿Durante cuánto tiempo vamos a replicar la estrategia y qué resultados vamos a consolidar con miras a hacer lo que estamos haciendo hoy en este bootcamp, contándoles a ustedes sobre los retos que tenemos en el aula de clase, los retos experienciales que debemos hacer con dos estrategias? Una como es el bootcamp empresarial, ¿cierto? Desde el marco de una táctica de operación como es la estrategia Contémosle y otra desde el desafío y el reto gerencial logístico. Y por último, el punto 10 que tiene que ver con la anticipación y es todo el tema de la planeación por escenarios con ese curso de producción limpia. Tenemos 10 elementos con los que trabajamos. Le dimos a cada uno de esos elementos una dimensión, pero esa dimensión es experiencial y quiero que me comprendan de la mejor manera. Es hacer un esfuerzo más inicial para lograr mejores resultados y así estandarizar y normalizar una estrategia que a futuro nos va a permitir ya tener primero un proceso de planeación específico, preciso, adecuado a las necesidades de cada uno de los cursos en los que se quieran trabajar. Cuando ustedes quieran invitarnos a trabajar con ustedes un piloto, estaremos dispuestos a apoyarlos, a hacer ese ejercicio y a convertir ese ejercicio en una lúdica, en una didáctica al final.
Estrategia, contémosle. ¿Qué significa contémosle? Miren lo que significa cuando el profesor Luis le dice a sus estudiantes, les explica la estrategia y les dice lo que vamos a hacer con ese artículo de revista indexada, con la lectura de ese libro, con el análisis de ese caso, con la visita técnica a esa empresa, implica contémosle con de conocimiento, tecnología, porque la tecnología va a estar al soporte de lo que estamos haciendo, una motivación que debe ser intrínseca y extrínseca, un grado de sinergia fundamental y finalmente, ¿cierto? El tema de lectoescritura. Miren lo importante que es el tema de la lectoescritura para todos, el tema de la lectoescritura, ¿cierto? Entonces, yo quiero que ustedes ahora, después de que hayan visto el contexto de esta estrategia, me cuenten. Estamos fortaleciendo un proceso que hoy por hoy es débil desde la básica, primaria, secundaria y a nivel de instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque estamos fortaleciendo todo el tema de análisis, de lectoescritura, pero mediado por el conocimiento, la tecnología, la motivación, la sinergia. Entonces, ahí estamos presentes con los resultados de aprendizaje, con las competencias, con las habilidades blandas, con las habilidades duras, con el tema de la lectoescritura, con el tema de la motivación. Decías, ¿no? Entonces, es No, súper importante ya cómo tenemos dominado, vaya. con esta palabra jugamos y la volvemos un juego y la volvemos un reto desde el marco de un bootcamp. Oiga, Hoy, sí. hoy por hoy, construimos un modelo estratégico de innovación. Ya la estrategia pasó a un modelo y en ese modelo tenemos ya el conocimiento, el cual se aborda. Ya tenemos un abordaje mucho más significativo de preguntas poderosas, estrategias didácticas, temas de lectoescritura, textos argumentativos, artículos de investigación, análisis de bases de datos científicas. Tenemos la tecnología al servicio de inventario de recursos tecnológicos, las estrategias lúdicas, las plataformas virtuales, las aplicaciones tecnológicas, un aplicativo con el cual ganamos el premio Innovate en Ecopetrol, desde los programas de ingeniería ambiental, ingeniería de software, ingeniería industrial. Acuérdense lo que les dije, profesores, esa apuesta de valor en la que nos unimos los profesores y trabajamos con aplicativo DSR, aire más limpio, aulas extendidas y software de simulación. A nivel de la motivación, tenemos estrategias didácticas como Contémosle, Desafío Gerencial Logístico, Ruta Ruge y una cantidad de elementos didácticos que se han construido, un proyecto lúdico de emprendimiento, competencias blandas. Hacemos gamificación desde los laboratorios lúdicos que tiene la universidad y didácticos, donde los invito a que participen. En ingeniería industrial, en la Facultad de Ingenierías, hay un laboratorio lúdico, didáctico, con Legos, donde trabajamos y hacemos, ojo, lo que hacemos, trabajo colaborativo con otros programas, donde fortalecemos la sinergia con apropiación social del conocimiento, trabajo en equipo, trabajo cooperativo, trabajo colaborativo, pensamiento sistémico desde metodologías, ¿cierto? Como la de Peter Shen en la quinta disciplina. Y finalmente, eh, siempre lo llamo la joya de la corona, la lectoescritura, fortaleciéndonos en artículos de investigación, lectura y análisis de artículos de investigación, apropiación social del conocimiento, análisis de bases de datos científicas, vigilancia tecnológica, ruta de bilingüismo, estrategias didácticas, debates y otras modalidades que también encontramos allí, que por temas de tiempo y de la presentación no los ubicamos en este momento. Finalmente, ¿qué sucede a nivel de resultados con ese curso? De todo este trabajo experiencial con los chicos de séptimo semestre, con esos jóvenes, desde entonces actualizamos nuestro sílabus, plan de curso,
Actualizamos todo el tema de las competencias a desarrollar, los objetivos también de aprendizaje, los resultados finales. Trabajamos entonces ya, lo permeamos a cursos nacionales, hacemos todo el ejercicio experiencial con otras sedes, Bucaramanga, Cúcuta, Bucaramanga, Valledupar, Cúcuta, Valledupar, trabajando con tecnologías, plataformas como Moodle, Microsoft Teams, Zoom, en su momento, creo que en la época de pandemia, BigBook Bluetooth, Bluetooth Blue, investigación, integramos el trabajo de los semilleros, en este caso, en investigación integramos lo que fue el semillero de gestión del conocimiento empresarial, un grupo de investigación, nuevas tecnologías, un instituto de investigación y todo el tema de transferencia de conocimiento. ¿Cuál era el contenido del curso? 5 temas, 20 subtemas, diferentes recursos de apoyo, bibliografía, idioma español-inglés y estrategias metodológicas que se incluyeron en todo este análisis de Contémosle, como lectura autorregulada, mapas mentales, recursos educativos digitales como infografías, recursos educativos digitales como el paso a paso, recursos educativos como el podcast, talleres grupales, talleres de simulación y finalmente pues la estrategia Contémosle, ya ustedes saben que es conocimiento más innovación, más tecnología, más motivación, socialización y finalmente la lectoescritura. Aquí pueden ver entonces ya cómo utilizamos también inclusive una ruta de bilingüismo, unimos la ruta de bilingüismo a esa actividad. Entonces, utilizamos la estrategia para estudiantes de séptimo, octavo, la DISH Question Game con el Would, What, When, Where and Why. Y hacemos todo un ejercicio utilizando una calculadora de huella de carbono y utilizamos y unimos todo el tema de desarrollo tecnológico a todo el tema de la ruta de bilingüismo y por ende a lo que es nuestra estrategia Contémosle, Air My Life in a Reward Saving the Planet, ¿cierto? Aire limpio, una estrategia para salvar el planeta. Allí termina prácticamente nuestro primer ejercicio bootcamp en cuanto a lo que fue esa experiencia con un curso en el cual unimos todo lo que nosotros hacemos a diario, solo que muchas veces tenemos en forma desarticulada muchas actividades. Sí, están en forma articulada frente a un sílabus, pero frente al tema de generar esa experiencia lúdica, didáctica, con gamificación, sí la tenemos muchas veces desarticulada, porque hacemos mucho de lo que ustedes ven aquí, lo hacen ustedes todos los días, pero no lo han integrado. ¿Cómo lo integramos? No fue a través de un formato, fue a través de una propuesta técnica a través de la cual íbamos a generar estrategias lúdicas y didácticas propias de cada profesor. Esto nos ha permitido hoy por hoy, como Universidad de Santander, ser un referente a nivel de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, y ser referente en los encuentros de educación en ingeniería, ¿cierto? A nivel internacional. Eso nos ha permitido entonces ya que en estos eventos muchas universidades nos inviten a no solo contar la experiencia, ya hoy yo también me dedico a hacer bootcamp empresariales con universidades. Acabamos de terminar un bootcamp empresarial artesanal el día lunes 18 en el marco del homenaje a la artesana el día de ayer. Y bueno, son muchas las oportunidades que hemos tenido ya de desarrollar Bootcamp. Hoy estamos desarrollando Team Building, hoy estamos desarrollando Summit, hoy estamos desarrollando otras estrategias que van de la mano con la apropiación social del conocimiento, pero con algo que es muy valioso y es fortalecer el componente experiencial de nuestras vivencias, de nuestros aprendizajes, integrando innovación, creatividad, desarrollo tecnológico, investigación, docencia y extensión. Entonces, siendo las 5:15 de la tarde, que yo espero que todo esto les eh, haya, digamos, como marcado un hito en ese trabajo valioso que ustedes hacen a diario, mis queridos profesores y profesoras, y me cuenten cómo les pareció Contémosle. Voy a volver a colocarla por aquí para que ustedes vean en qué consiste Contémosle. Conocimiento,
más tecnología, más motivación, sinergia y lectoescritura. Todas están unidas, todas están definidas, todas se integran, todas se sincronizan y hoy podemos aplicar esta estrategia lúdica en cualquier universidad, en cualquier curso, con cualquier grupo de estudiantes, de empresarios y simplemente caracterizamos la población. Entonces quiero darle la palabra, ustedes que son unos muy buenos estudiantes, ¿cierto? Me van a contar cómo les pareció. Aquí dice Valentina Martínez Cortés, nos dice excelente, ¿cierto? Gracias, Valentina. Lo más importante de este ejercicio es que eh, nosotros podamos ser simplemente un ejemplo, un instrumento, yo siempre digo, ¿cierto? Para quienes tienen sus cultos bien arraigados, siempre digo que somos un instrumento de Dios y estamos aquí para compartir el conocimiento. Y estamos aquí para que ustedes en este bootcamp empresarial pues se lleven una vivencia, la vivencia de un compañero de ustedes que simplemente lo que ha hecho es integrar conocimiento y hoy por hoy ya no me esfuerzo tanto en los cursos, en prepararlos, sino me esfuerzo es en actualizarlos y en fortalecerlos en diferentes componentes. Porque ya el curso está montado, ya la lúdica está montada, ya la estrategia está diseñada, ya la estrategia está validada, ya lo que hago es cada vez actualizarla, cada vez mejorarla, cada vez presentarla a eventos, en eventos donde pueda ver cómo ha sido la escalabilidad de cada una de esas estrategias. Entonces, abrimos el espacio para que ustedes nos cuenten, para que nos digan cómo les ha parecido, qué preguntas tienen. Yo dejé para el último espacio el tema de las preguntas. Me queda una estrategia dentro del bootcamp que es la de desafío gerencial o reto gerencial. Esa va a ser mucho más rápida, ya ustedes tienen un contexto de cómo se presenta y qué o cuáles son esos elementos estratégicos de cada una de las estrategias, pero sí los quiero escuchar, quiero que me cuenten cómo les ha parecido, que si tienen preguntas las hagan desde ya en esta estrategia, porque pues es válido solucionarlas. Si quieren que les cuente de pronto cuáles han sido esos, digamos, como obstáculos que se nos han presentado, no todos los cursos son fáciles de moldear. Es difícil, pero se logra el resultado y pues muchas veces los resultados a nivel de impacto tampoco son los mejores, pero son cursos de cursos y lo que sí hacemos es lograr que esos resultados finalmente, al terminar el semestre, sean significativos. Entonces, abrimos el espacio, siendo las 5:19, para que ustedes me cuenten cómo vamos, qué ha pasado, qué vieron, ya conocían este tema, ya Bueno, buenas conocían estas tardes. Yo experiencias. activo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, lo escuchamos. Bueno, activo el micrófono porque había levantado la mano, pero creo que de pronto ahí no se visualizaba mi solicitud. Bueno, yo básicamente también quiero, digamos, dar mi aporte. En mi proyecto de grado de maestría en educación, digamos, siempre tuve el interés por algo que de cierta manera usted ha insistido mucho frente a digamos, una reflexión que este tipo de metodología, digamos, da una aplicabilidad importante y es lo que tiene que ver con los resultados de aprendizaje. Evidentemente, lo que hace el ministerio a partir del decreto 1330 es lograr establecer unos estándares, digamos, de ese saber hacer que de cierta manera se adjudican a las profesiones. Sin embargo, ese saber hacer también tiene un antecedente, si se quiere, de naturaleza epistemológica, y creo yo que supera a veces unas discusiones que muchas veces solemos ver, y me gustaba mucho esos discursos que usted nos mostró al inicio digamos, con esos discursos que solemos escuchar en los estudiantes, que dividen de cierta manera como las profesiones podríamos decir, por unas miradas que no permiten un debate de relación con el conocimiento, o sea, que no son de naturaleza epistemológica. Digo, por ejemplo, en el caso que me corresponde a mí, psicología. Entonces estudio psicología porque no tiene matemáticas, por ejemplo. Y a mí me pasó algo muy interesante y es que en mi tesis de maestría lo que yo hice fue un análisis constructivista que vinculara el componente cognitivo, epistemológico y pedagógico de las materias que presentaban, digamos, en términos estadísticos, mayor índice de repitencia. Entonces tuve que volver, digamos, a esas materias que estaban asociadas a otras áreas, estaban delimitadas en otras facultades,
como cálculo diferencial, como química orgánica, como eh, creo que otro era, bueno, dentro del cálculo diferencial estaba, sí, ecuaciones lineales, en fin. Y cuando, digamos, se hace un abordaje epistemológico viendo, digamos, la constitución de esos saberes, empezamos a entender, digamos, lo que en su naturaleza epistemológica ese saber, digamos, expresa en la relación con el conocimiento. Y eso tiene un mayor acercamiento, digamos, en lo que implica en la competencia, es decir, propiamente en el saber hacer. Cuando nosotros entendemos ese, digamos, nos apropiamos desde ahí, de esa relación epistemológica, podemos entender, por ejemplo, lo importante que es el pensamiento matemático en un psicólogo, ¿sí? Eh, y creo yo, digamos, que este tipo de metodologías nos vuelven a ese debate. Y creo yo que es un elemento importante porque a veces nos quedamos en un discurso, yo le llamo a veces como el discurso escolarizado, en donde el debate, si bien, digamos, decir que los elementos externos no son importantes, no pueden ser el debate central. Y creo yo, digamos, que volver sobre eso pluraliza la posibilidad de reflexión pedagógica, ¿sí? Descentralizando, quitando un poco de ese escenario, podemos decir, como protagónico, esos factores externos, ¿sí? Como usted lo decía en esos discursos de pasé rozando, pasé, y digamos que no se discute frente a la relación con el conocimiento. Y creo yo que ahí es en donde están, digamos, los aportes significativos de este tipo de metodologías porque nos vuelven a esa reflexión. Básicamente eso es lo que quería agregar. Profe Luis tiene el micrófono silenciado. Mi querido profe Jader, excelente. Me alegra mucho lo que usted mencionaba frente al tema de el contexto, de cómo nosotros valoramos cada vez más precisamente esa, digamos, situación de mejora que tenemos que tener nosotros frente a lo que es el modelo educativo. Usted mismo vio y lo reitera, ese discurso de los estudiantes frente al ejercicio de lo que vivieron, de que lo que fue experiencial es aquello que uno recuerda más y que la experiencia haya sido positiva, pues mucho mejor. Le comentaba, ahora que estaba el micrófono silenciado, que efectivamente los procesos de gamificación han permeado ya los modelos matemáticos y los algoritmos de inteligencia artificial. Ya hoy la gamificación ha permeado inclusive hasta el tema de compra, venta, de todo lo que es la fidelización del cliente. Y hoy, si queremos que una estrategia lúdica, didáctica y experiencial en el aula de clase funcione, debe tener un componente de gamificación. Y ese componente de gamificación precisamente proviene también de todos esos ejercicios que se han logrado y que inclusive a veces la gente se pregunta por qué ese juego enamora tanto a los chicos, por qué ese juego los vuelve, por qué ese juego, porque gamifica. Hoy la gamificación ha hecho que Roblox, que Super Mario Bros., que muchísimos de los software sobre los cuales se fundamentan los algoritmos matemáticos y de desarrollo de muchos de estos juegos estén orientados es a la gamificación. Entonces, imagínense ustedes llevar el contexto de nuestros pilotos experienciales en clase a la gamificación. Y no es la gamificación desde la evaluación, desde la nota, es la gamificación desde una rúbrica bien elaborada, estructurada, que potencie las habilidades del ser en el estudiante, que valore y dignifique el trabajo que hace de acuerdo a los procesos de valoración que hayan allí, los factores que se evalúen. Es genial, genial. Marjorie Avendaño levanta la mano. Mágico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ingeniero, ¿cómo está? Hola, mi querida Marjorie. Un saludo cordial, un abrazo fraternal desde acá de Bucaramanga. Igual, me uno con usted a tantas cosas y tantas estrategias. Me alegra oírlo ya con todo lo que también sabía de usted. ¿Se acuerda que participamos los dos en Claro que pandemia? sí, Marjorie, claro que sí. COVID. Recuerdo que tienes estrategias orientadas a temas de producción limpia también, Exacto. maravillosas.
Sí, entonces, profe, también compartir con todos los compañeros que están acá, ¿no? O sea, eh, ustedes sí ingeniería industrial, pero bueno, estamos los ingenieros industriales ahorita contándoles muchas experiencias que hemos tenido. El año pasado nosotros hicimos un bootcamp en el marco de la Semana de Ingeniería Industrial y trajimos una persona de México. Hicimos una gran estrategia de traer también empresarios, o sea, se nos fue un evento bastante interesante Genial. Eso en ya el que son nosotros, summit. Eso ya son claro, summit. durante 3 días le metimos la ficha a retos que donde estaban involucrados directamente los empresarios, ¿no? Ellos hacían parte de las mesas, entonces los jóvenes hicieron una experiencia muy interesante porque lo que usted decía, ¿no? Es cómo miramos de maneras diferentes, cómo también utilizamos unas metodologías que de pronto no las habíamos utilizado o ya las conocíamos. Ver un design thinking ya en vivo y con cosas reales, no de pronto ficticias de uno que les enseña a los chicos, sino ya directamente hablando, entrevistando, generando, ¿cierto? Todo eso Sí. es muy, muy apasionante. Además que nos dimos cuenta de una experiencia que tengo muy reciente, por lo menos con el programa de fisioterapia. Usted decía que veo todas sus estrategias, el semillero, cursos diferentes. Imagínese hacer la unión entre ingenieros industriales y fisioterapeutas bajo la mirada de cómo le hacemos un dispositivo a una persona que lo necesita, un niño, una niña en este caso. Y lo pudimos lograr, creo que por acá está la profesora Viviana Hernández también de terapia ocupacional. Pues fue tanta el éxito que terapia ocupacional se unió también. Entonces, Claro. resulta que hemos estado inclusive dando clases conjuntas, clases solos dentro del otro programa que es complejo, ¿cierto? Poder uno ir a orientar una clase de diseño que de fisioterapia lleguen a industrial a hacer toda la parte anatómica, entender las posiciones, entender los puntos claves de apoyo, porque a la hora de la verdad nosotros también lo que hacemos todo ese proceso de salud y seguridad en el trabajo, tenemos que mirar puntos de apoyo, ergonomía, diseño, el confort de un trabajador, ¿cierto? Entonces, resulta Ujú. que eso se nos convirtió en cosas muy grandes y la profe Viviana nos entra a aportar algo muy interesante y es cómo hacemos todo esto en la vida diaria, cómo afecta a las personas en la vida diaria. Entonces, imagínense estos jóvenes que están haciendo ahorita este proceso de nosotros, que obviamente lo escalamos a proyectos de semillero, pero ya nos va para un trabajo de grado, un proyecto de grado de fisioterapia específicamente, tomando todos los componentes de ingeniería industrial perdón, de terapia ocupacional. Entonces yo veo esto que usted tiene acá y obviamente hay cambios, obviamente hay que meterle la ficha a una condición, por ejemplo, en el caso de los chicos de industrial, aprender lo que es el ser humano desde la parte biológica, desde la parte funcional, desde la parte Ujú. anatómica. Y eso es bien interesante porque estamos entonces en un proceso formativo, decía el profe ahorita, toda esa parte epistemológica solo de ingeniería no nos sirve en este momento. Tenemos que mirar cómo a ellos también los involucramos hacia las ciencias puras también y hacia el complemento que es la parte humana, que a la hora de la verdad, todo lo que nosotros hagamos desde cualquier disciplina siempre va hacia el ser humano. Entonces me uno a usted hoy muy contenta de escucharlo. Sé que comparto con usted toda ¿cómo se llama eso? Esa dinámica de ver a nuestros jóvenes en esta propender siempre porque ellos lo hagan y experimenten haciendo. Ese aprendizaje experiencial, de situacional, todo eso se une en este momento en las estrategias como la que sé que ustedes hacen en Bucaramanga, pero que también nosotros desde Cúcuta en Ingeniería Industrial estamos logrando con ellos. Mi ingeniera, muchas gracias. Usted sabe cuánto la aprecio. Saludos para el programa Ingeniería Industrial allá en Cúcuta, para todos nuestros directivos, nuestros profesores que también a diario sueñan con todo este ejercicio de hacer que la educación sea cada vez más experiencial, que sea más vivencial. Como lo decía Marjorie, el sueño nuestro es que en algún momento podamos desarrollar una hackathon con estudiantes, que haya una multidisciplinariedad en cuanto a prácticamente desarrollar un reto en el que todas estas metodologías fluyen y en el que, como lo has dicho, Marjorie, nos complementamos con los diferentes programas. Entonces, muchas gracias, un abrazo fraternal, saludos a Campus Cúcuta. Y bueno, estamos en un ejercicio donde yo considero que el próximo ejercicio
de trabajo debe ser en temas relacionados con hackathon y con instrumentos específicos para que haya mayor interdisciplinariedad en proyectos de emprendimiento, de desarrollo, innovación, donde el design thinking, el Six Sigma y otras estrategias que hay de mejora y de calidad se puedan ver. Cúcuta es líder en muchos de estos temas también, ¿cierto? Y a diario también ellos nos están compartiendo al interior de los programas, con los eventos de investigación que se desarrollan allí. Allí hemos participado también desde Bucaramanga y pues es fantástico encontrar ese trabajo que hacen a diario. Entonces me uno a Marjorie y bueno, me uno a los profesores que han participado y que nos han contado su apreciación y que viven estas temáticas también con el mayor furor, porque esto depende también del furor, del entusiasmo que tengamos para transmitirle a nuestros estudiantes las diferentes metodologías, las diferentes estrategias, pero algo muy importante, mis queridos profesores y profesoras, transmitirles ese impulso positivo, esa energía, esa potencia que tenemos con una propuesta de valor. Diséñense la propuesta de valor para su curso, que ojalá esa propuesta de valor sea diferente en cada una de las temáticas cuando ustedes abordan el sílabus, que el sílabus no sea ese instrumento en el que, ay Dios, toca actualizarlo, toca colocarle ahora estrategias de ruta bilingüismo, sino sea el canal a través del cual nosotros permeamos que de verdad estamos contribuyendo a la mejora de ese perfil profesional de nuestro alumno, sobre todo desde el marco de los resultados de aprendizaje que plasmamos allí en ese sílabus curricular. Voy a continuar ya para darle la palabra a los próximos profesores que quieran participar y termino aquí con una estrategia que se llama desafío gerencial logístico, el reto de atrévete a aprender. Y ese desafío gerencial logístico tiene un nombre porque lo convertimos en un reto y tenemos estudiantes de ingeniería industrial, entonces dijimos, vamos a generarles a los futuros gerentes de empresa un desafío y es que se atrevan a aprender. Y tomamos un curso de noveno semestre, tomamos el plan del curso, revisamos las competencias a desarrollar, los objetivos y resultados también de todo el proceso de aprendizaje. Tomamos cursos nacionales en Cúcuta, Bucaramanga, Valledupar y plataformas como Moodle, Microsoft, Zoom. También trabajamos con un semillero de investigación en el instituto, el grupo. Lo mismo, aquí ya fueron 4 temas, 16 subtemas, recursos, bibliografía, idioma, español, inglés. Y lo mismo, miren que aquí ya incluimos la estrategia Contémosle en el curso de logística. O sea, ya la apropiamos y ya la tenemos como algo fundamental. En ese orden, entonces, esa estrategia Contémosle se va aplicando a este desafío gerencial y el desafío gerencial tiene 3 fases. La primera, planeando ando, la segunda, aprendiendo haciendo y la tercera, evaluando actuando. Y en cada una de ellas, entonces, encontramos ya resultados a nivel pedagógico, a nivel didáctico, a nivel curricular y finalmente, pues obviamente logramos establecer unos procesos de evaluación para caracterizar cuál ha sido el comportamiento en cada uno de esos resultados. A nivel pedagógico, entonces vimos cómo se fortalecen las competencias, cómo se desarrollan mejores habilidades. A nivel didáctico, cómo el estudiante empieza a generar todo un proceso de innovación, ¿cierto? Inclusive creamos hasta juegos en el marco de los temas y los subtemas. Tenemos un diagnóstico que se trabaja a nivel de naipe, ¿cierto? Donde las preguntas diagnóstico las construimos con ellos y donde ya validamos toda la temática y generamos ya una herramienta muy bonita. A nivel curricular, porque nos permite hacer una revisión curricular con otros temas, evitar repeticiones, mejorar las propuestas de valor de cada curso, de cada temática y lograr una evaluación mucho más acertada y que nos permita validar si estamos cumpliendo con ese perfil profesional y con esos resultados de aprendizaje. Aquí, si ustedes miran, lo voy a señalar,
hay algo muy importante y es que tenemos una metodología basada en análisis de caso, con aprendizaje basado en problemas, con la Escuela de Negocios Internacionales de Harvard. Entonces adquirimos esos casos y trabajamos todo un proceso de analítica frente a cada uno de los casos. Frente a eso, quiero mostrarles, por ejemplo, algunas evidencias del 2021, 11, o sea, en noviembre, ¿cierto? Perdón, del día 11 del año 2021 del mes 12. Desafío gerencial logístico, generamos toda una estructura de ficha técnica. Aquí pueden ver donde les decimos que el desafío gerencial logístico es una estrategia pedagógica que tiene como objetivo impulsar la creatividad, innovación, capacidad de discernimiento y análisis, además de potencializar el uso de una segunda lengua a través de la integración de conocimientos y aprendizaje en torno a la logística empresarial en el ámbito local, nacional e internacional. La presente estrategia se fundamenta en el análisis de casos de estudio que se toman de Harvard Business School, reconocida en el mundo por su énfasis práctico basado en casos pedagógicos, y después le damos una introducción a ese desafío gerencial logístico, establecemos unos parámetros para evaluar ese desafío. Y lo más bonito de todo es que aquí introducimos todo el tema de ruta de bilingüismo, donde ellos presentan los casos ya en idioma inglés, segunda lengua, ¿cierto? Aquí pueden ver ustedes cómo se hace a través también de plataforma digital, ¿cierto? Aquí están los casos, aquí está Desafío Gerencial Logístico 2021, perdón, Starbucks, Toyota, Netflix, el Bully, Federal Express, Wok, Cadena Sostenible, Amazon en Europa, la industria peletera catalana, Circo du Sol, el Circo del Sol, Real Madrid, Caso Sara, y bueno, todo lo que ustedes puedan ver, ellos hacen sus infografías y presentan en idioma español, pero también, obviamente, hay casos segunda lengua. Este fue un trabajo de integración en pandemia y que hoy se hace ya específico en cada ciudad. En este curso yo tuve alrededor casi de 36, 37 estudiantes de Bucaramanga, Valledupar y Cúcuta. Entonces fue genial la experiencia, ¿cierto? Aquí pueden ver otros casos, desafío gerencial logístico, Keilin Polo de Aguas, Lady Valencia Bello de la Universidad de Santander, en Valledupar, el Bully, y aquí ven ustedes, por ejemplo, la rúbrica, ¿cierto? Con la cual los participantes a nivel de equipo participan y ganan. Finalmente, hay un ganador y los parámetros de entrega de ese trabajo. Finalizo dejándoles mi contacto y agradeciéndoles por toda la apreciación que están haciendo, la participación. Ahora es el momento de las preguntas y de las respuestas. Ya muchos las han hecho a través de la disertación que hemos hecho. Luis Reina Villamizar, coordinador de Desarrollo Tecnológico, Transferencia y Emprendimiento. Mi correo electrónico emprendimiento@udez.edu.co, lreina@udez, y nos encuentran aquí en el piso Motilón, ¿cierto? En el segundo piso. Entonces, quedo atento a sus preguntas y respuestas que son valiosísimas para lo que es el final de nuestra charla, conferencia, nuestro bootcamp empresarial. Consideré que con estas dos experiencias significativas podríamos hablar de lo que ha sido el bootcamp y de lo que representa y de lo que hay, digamos, en otras estrategias como ha sido eh, el tema del team building y de otros elementos SUMIC y otras estrategias que se trabajan para temas de emprendimiento también. Entonces tenemos conjunto de lúdicas y didácticas propias que estamos construyendo, que al igual que lo mencionaba Marjorie en Cúcuta, pues obviamente son precisamente la esencia de ese trabajo que ustedes hacen como profesores y que trabajamos a diario de innovación y creatividad. Quedo atento a las preguntas y respuestas que ustedes tengan. Voy a revisar por acá en el chat, ya están compartiendo el link de asistencia para los profesores para que lo diligencien. Bueno, quedo atento a todas las preguntas que ustedes tengan, inquietudes para poderlos apoyar. Muchas gracias, muy amables, y que tengan una feliz y bendecida tarde. Y estoy aquí atento a que ustedes me digan en qué les puedo colaborar.
Profe, muchísimas gracias por este taller, por su acompañamiento, por hacer parte de nuestros formador de formadores del Departamento de Desarrollo Profesoral. Le extendemos de verdad unos agradecimientos por este abordaje de este tema tan importante. Sin embargo, profe, es prudente en este momento recordarles que a través del chat he compartido el link de asistencia para el diligenciamiento del mismo y que puedan los profes pues diligenciarlo allí porque pues de esa manera se tiene en cuenta para el tema de la certificación al taller. Adicionalmente a eso, profe, me voy a permitir este espacio para dar algunos anuncios importantes desde la dependencia. Nosotros estamos desarrollando una estrategia de comunicación interna, pues donde estamos tratando de mantener una comunicación un poco más familiar y más cercana con los profes para de esta manera poder darle solución de pronto a los requerimientos y necesidades que se vayan presentando. Entonces, de esta manera me estoy permitiendo compartir a través del chat un enlace del grupo de WhatsApp que tenemos desde Desarrollo Profesoral para que todos los profes pues, puedan vincularse allí. Allí vamos a estar compartiendo información sobre talleres, los cursos y servicios para el desarrollo profesoral de todos nuestros profes. Adicionalmente, voy a compartir el link de Instagram, nuestra red social. También estamos haciendo presencia en esa red social, donde adicional pues rescatamos todo el valor, el compromiso, todo el tema investigativo que nuestros profes tienen para aportar a la comunidad académica. Entonces, esa era mi intervención. En este momento voy a compartirles entonces em, el link de Instagram también para que puedan seguirnos y puedan estar pendientes pues de toda la información que tenemos allí para compartir con ustedes. Profe, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, los demás profes con respecto al taller. Sí, yo tengo como, bueno, dos puntos. El primero es, gracias por la información. Me gustó mucho la presentación que hizo el profesor. La verdad que me gusta porque pues dentro del campo es el ámbito organizacional y yo estaría como interesado en cómo llevar esta línea de emprendimiento al área organizacional para estudiantes de psicología y tener como la oportunidad de diseñar más allá del syllabus un contenido a nivel como de prototipo que permitiera pues, presentar para toda la comunidad académica. Entonces, tengo algo de experiencia en este proceso y me encantaría como afinar o sincronizar con las directrices que tiene la universidad para este ejercicio y poder como presentarlo en un posible proyecto para el programa, de pronto mirando a futuro ese trabajo con estudiantes de pregrado en este caso. ¿Cómo se pudiera hacer Mi esa querido profesor William, bienvenido. Desde la Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico, Transferencia y Emprendimiento, estamos fortaleciendo mucho la participación de los profesores a nivel de lo que es el desarrollo de perfiles de proyectos con la Vicerrectoría de Extensión. Hoy por hoy hemos trabajado y mejorado mucho el tema del nivel de escalabilidad de los prototipos, de los TRL, de los BRLs y también una asesoría, digamos, ya muy específica y personalizada de nuestros aliados como son la OTRI Tecnológica del Oriente, Remarca, Olarte Moure, a nivel de propiedad intelectual, patentes y demás. Entonces, viste mi contacto, estamos ubicados aquí en el segundo piso, en el edificio Motilón, Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico, Transferencia y Emprendimiento, y tenemos una ruta para ayudarle y apoyarlo en eso que usted está haciendo. Ya hoy tenemos 8 proyectos que están fortaleciendo sus niveles de escalabilidad para presentarse a nivel de investigación en convocatorias a nivel nacional e internacional. Entonces, bienvenido. Lo que necesite con mucho gusto. Ustedes ahí les dejé mis datos. Yo creo que más adelante les comparten, pues obviamente, la presentación o si ustedes quieren con gusto, pues se comunican conmigo y aquí perdón, a su disposición. Muchas gracias. De acuerdo, gracias, profe.